A continuación presentaremos cómo se elabora un diagrama de Pareto en una hoja de Excel. El ejercicio que se trae a continuación dice: elabore un diagrama de Pareto para una empresa de fabricación de calzados que, a pesar de la buena calidad del producto, se han presentado algunas quejas de los clientes en un periodo de un mes. A continuación se muestra un registro de las quejas y ven una tabla donde aparecen cada una de las quejas que se están presentando, así como la frecuencia absoluta asociada a cada queja. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que en un periodo de un mes se registró una queja en particular. Por ejemplo, la demora en la entrega del pedido se ha registrado 43 veces en un periodo de un mes, y así sucesivamente el resto de las quejas. Lo primero que hay que hacer para aplicar Pareto es ordenar estas quejas de mayor a menor con respecto a la frecuencia absoluta. Para eso seleccionamos las dos columnas, tanto la de frecuencia absoluta como la de queja, pero comenzando en la primera celda de frecuencia absoluta. De esa manera, cuando yo le dé ordenar, puedo ordenar de acuerdo a este dato. Entonces, en la pestaña de inicio de Excel vamos a buscar el icono de ordenar y filtrar y vamos a seleccionar la segunda opción que dice ordenar de mayor a menor. Cuando hacemos esto, automáticamente se nos ordenan nuestras quejas de mayor a menor con respecto a la frecuencia absoluta. El siguiente paso es totalizar esta frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia total. Esta frecuencia total implica sumar todos los valores de la frecuencia absoluta. Entonces colocamos el símbolo de más y colocamos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna de la frecuencia absoluta y cerramos el paréntesis. Esto nos da un total de 213 quejas en un periodo de un mes. Seguidamente debemos calcular la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la representación en porcentaje de la frecuencia absoluta. Para yo poder calcular la frecuencia relativa, debo convertir cada uno de estos valores de frecuencia absoluta en porcentaje. Entonces, estas celdas de frecuencia relativa, yo le voy a decir a Excel que tome el formato de porcentaje. Para hacer esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total, que es 213. Entonces, para mantener este valor de 213 fijo, en la parte de abajo vamos a colocar un símbolo de dólar antes y después de la letra de la celda en donde está ese 213 y le damos enter. Entonces ese 43% representa el 20% en frecuencia relativa. Como ya tengo la fórmula, en esta primera celda lo que voy a hacer es copiar y pegar. Hay que tomar en cuenta que esta frecuencia total relativa debe sumar 100%, no debe sumar ni más ni menos. Lo siguiente que vamos a calcular es la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada no es más que el valor de la frecuencia relativa que va a ser acumulado para cada una de estas quejas. Entonces vamos a darle formato a nuestra tabla y vamos a comenzar con nuestra frecuencia relativa acumulada. El primer valor de frecuencia relativa acumulada es el mismo de frecuencia relativa, 20%. El segundo valor sería más el 20% que llevamos acumulado más este 19% que está asociado a las quejas de marketing. El tercer valor sería más la frecuencia relativa que llevamos acumulada, que es 39, más este 18% de variedad en los productos. Y así sucesivamente seguimos acumulando nuestros valores. 57% que llevamos acumulado, más 15% de la queja materiales. 71% que llevamos acumulado, más 13% de la queja acabados, más 85% que llevamos acumulado, más el 10% de fallas en la facturación y finalmente el 94% que llevamos acumulado, más el 6% asociado a atención al cliente.
Obviamente el valor final tiene que ser también 100% exacto. Una vez que tengamos construida nuestra tabla de frecuencias, tenemos entonces que graficar las quejas, en este caso las causas de los problemas, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. El diagrama de Pareto o gráfico de Pareto es un gráfico en el cual se lleva por el principio de Pareto, que es el principio 80-20, en donde se dice que el 20% de las causas originan el 80% de los problemas. Entonces, este diagrama posee dos ejes Y. El eje Y que está del lado izquierdo se grafica la frecuencia absoluta y el eje Y que está del lado derecho se grafica la frecuencia relativa, que luego nos va a permitir dibujar la frecuencia relativa acumulada como una línea. Mientras que la frecuencia absoluta la vamos a graficar como unas barras. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las causas, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Voy a sacar aparte esas tres columnas que son las que me interesan, ¿no? Voy a pegar aquí solamente la frecuencia relativa acumulada, pero solamente voy a pegar sus valores, no la fórmula. Y luego copio el formato de las celdas de al lado para poder graficar. Entonces, ¿qué hice? De la tabla original solamente me interesan las causas, que son las quejas, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Así que las tengo aquí aparte. Simplemente selecciono las tres columnas y en insertar, que está en la parte de arriba de Excel, voy a buscar en los gráficos de combinados. Entonces esto depende de la versión de Office que ustedes tengan, esto cambia un poco, pero en mi caso sería en la opción de gráficos que se llama combinado. Fíjense que esta primera gráfica nada más tiene un eje Y del lado izquierdo, la que necesito lleva dos ejes Y, un eje en la derecha y un eje en la izquierda. El de la izquierda es la frecuencia absoluta y el de la derecha, si ustedes observan, está en porcentaje. Entonces en la opción de combinado vamos a seleccionar el icono donde aparezca la gráfica con los dos ejes Y. Y cuando hacemos eso, automáticamente tenemos nuestra gráfica. Vamos a acomodarla un poco. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es colocarle un título. Vamos a colocarle a esto gráfico de Pareto, que ya saben que también se conoce como diagrama de Pareto. Lo otro que vamos a hacer es colocarla un poco más grande para que los datos que están en la parte de abajo se visualicen mejor. Fíjense que en la parte de abajo, el eje X, van todas las quejas, que son las causas del problema, ¿no? Y tenemos como frecuencia absoluta cada una de estas barras. Si yo me paro sobre las barras, fíjense que está sombreado el área de frecuencia absoluta. Podemos colocar encima de cada una de las barras los valores que corresponden. Ustedes pueden hacerlo agregando entonces información adicional. Aquí pueden buscar etiquetas de datos y automáticamente se colocan cada uno de estos valores de frecuencia absoluta para que puedan verlos mejor. Y del lado derecho está el eje en porcentaje. Fíjense que el máximo valor llega a 100%, como dice aquí. Ok, ¿y cómo hacemos nosotros para interpretar esto? Buscamos aproximadamente en dónde está el 80% en nuestro eje Y del lado derecho. Una vez que encontremos ese valor de 80%, comenzamos a desplazarnos hacia la izquierda con una línea imaginaria paralela a esas líneas que vemos ahí en la gráfica, para cortar nuestra línea naranja, que es la línea de frecuencia relativa acumulada. Y automáticamente, una vez que la cortemos, bajamos para encontrar en el eje X cuáles son todas las quejas o las causas principales, ¿no? Antes de decir cuáles son, vamos a darle un nombre a estas series para que se sepa de qué tratan, ¿no? Cuando ustedes se paran en el gráfico, se abre una pestaña que se llama diseño de gráfico, dice seleccionar datos, y fíjense que ahí dice serie 1 y serie 2. Se paran en la serie 1, le dan modificar y colocan frecuencia absoluta y le dan aceptar. Luego se paran en serie 2, le dan a modificar y colocan frecuencia relativa acumulada
y ya tienen sus dos nombres correctos en su fuente debajo del gráfico. Ok, repito entonces, buscan el 80%, pero acuérdense que el diagrama de Pareto se basa en el principio de Pareto, que es el principio 80-20. El 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Ubicado el 80%, entonces se desplazan de manera paralela al eje X hacia la izquierda hasta que intercepten la línea naranja, que es la frecuencia relativa acumulada. Automáticamente bajan hasta tocar el eje X y todo lo que me quede de ese punto hacia la izquierda son el 20% de las causas que representan el 80% de los problemas. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Demoras en la entrega del pedido, marketing, variedad en los productos y materiales. Eso implica que esas son las 4 causas principales o las 4 quejas principales a las que hay que poner atención y resolverlas, elaborar estrategias para resolverlas, para eliminarlas, para mitigarlas. De manera que si yo elimino esas causas, estaré eliminando el 80% de los problemas. De esta manera entonces se elabora un gráfico de Pareto y se interpreta un gráfico de Pareto.